¿Cómo está? Sí, en realidad yo quiero enmarcar este pedido que en la reunión del jueves pasado de los intendentes del Gran Mendoza, de toda el área metropolitana con el gobernador, se analizó y se desestimó este pedido por ahora, por ese momento, en la expectativa de que ya este lunes iban a poder funcionar el resto de los comercios, como va a ser aparentemente a partir de mañana, si sale hoy el decreto, y posteriormente los comercios instalados en los centros comerciales, que es lo que yo había planteado. ¿Por qué lo planteé? En primer, un pie de igualdad, pero fundamentalmente porque hay un tema de que se puede controlar incluso mejor en estos lugares, como se está haciendo en los supermercados, por ejemplo, el ingreso y las normas de seguridad. Las normas de seguridad, los denominados protocolos que recién Marcela Navarro detalló, son similares casi en todas las actividades y se basan en los principios básicos de distanciamiento, los cobertores faciales, ya sean tapabocas, máscara o barbijo, y la higiene. Estas son las normas básicas. Y yo planteo esto en el marco de un equilibrio, de un razonable equilibrio entre libertades individuales y autocuidado o responsabilidad para conmigo y para con los demás. Porque las cuarentenas es muy fácil establecerlas, pero es muy difícil salir de ellas. Y las consecuencias que acarrea el aislamiento pueden ser para la salud tanto o igual o peor que las del coronavirus. Intendente, ¿usted cree que van a poder, digamos, establecer bien los protocolos y, por ejemplo, el shopping podría abrir cuidando todo esto sin que se afecte la salud? Digamos, ¿usted está convencido de que ya están en condiciones de habilitarlos? Obviamente, si no estuviera convencido no lo plantearía. Estoy convencido. Sé que estoy hablando de centros comerciales sin cines, sin patios de comida y sin confiterías. El tontódromo, que se llama, donde uno va a pasar el tiempo de los shopping, eso no va a existir porque va a entrar el que tenga que ir a comprar a un determinado local y se va a retirar. La experiencia de Salta es bastante buena. La de San Juan todavía no la conocemos. Yo estuve averiguando con alguna gente de Salta, que ya han abierto, creo que a partir del viernes o el sábado pasado, pero básicamente tenemos que ver cómo va a ser la sociedad de ahora en adelante. Yo puse un ejemplo recién, que lo puse en Radio Niwil, estas normas, distanciamiento, higiene, cobertura de las mucosas, digamos, la ocular, esto vino para quedarse. Esto yo lo equiparo a cuando fue la llegada del cinturón de seguridad. Cuando yo comencé a manejar, después de los 18 años, cuando manejé mi primer auto y posteriormente, durante muchos años, no usé el cinturón de seguridad. Cuando vino la norma me fastidiaba un poco el uso. Pero hoy no enciendo el motor si no tengo ya abrochado el cinturón, porque son normas que llegaron para siempre. Hay un dato muy importante. Todos ustedes, nosotros y todos los televidentes están siguiendo la noticia de la evolución del coronavirus, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y lo que estamos viendo, que aún países que son más organizados que nosotros, que tuvieron los contagios primero, hacen ensayo y error, avanzan y retroceden porque no hay experiencia en una pandemia como esta. Por lo tanto, acá lo que es lícito, lógico, para un futuro que tenemos que construir de alguna manera, es reflexionar cómo vamos a vivir de ahora en adelante, en un equilibrio entre libertades individuales y responsabilidades que incluyen, obviamente, el autocuidado. Y algo debemos haber hecho bien los mendocinos, Noelia y Ernesto, porque muchas veces nos quejamos, porque Mendoza fue la primera provincia en establecer la cuarentena. Y ustedes se recuerdan las críticas que recibimos del gobierno nacional, en público y en privado. Sin embargo, una semana después nos imitaron. Gracias a eso, Mendoza, que había estado lleno de turistas extranjeros por la vendimia y demás,
no tuvo casos inicialmente. Los casos fueron de gente que vino, de mendocinos que habían estado en Europa o en países donde ya estaba circulando el virus. Y hoy tenemos muy pocos casos, pero también hay que decirle a la gente que vamos a tener más casos. ¿Cuándo va a venir el pico? Algunos dicen que en mediados de junio, otros que a fines de junio, otros que no importa cuándo va a venir, pero que va a venir, va a llegar. ¿Cuántos casos va a haber? No lo sabemos. Lo que sí sabemos que el sábado, por ejemplo, el 95% de los casos de infectados que hubo en Argentina fueron en 3 lugares: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Chaco. Y ayer esos 3 lugares reunieron el 90% de los casos. Creo que el mendocino, sí, con las excepciones que hay, tiende a obrar y proceder con responsabilidad. Por eso es necesario ir produciendo paulatinamente y con responsabilidad la apertura no solo de los locales comerciales en los centros comerciales, sino de otros lugares, porque en algún momento tenemos que asumir el desafío de salir de la burbuja que significa el aislamiento y que la verdad no da para más porque la misma gente ya se hartó y sale por la suya. Intendente, sí, preguntarle si habló con los encargados, con los gerentes, con los responsables de cada uno de los shopping y paseos a cielo abierto que tiene ahí en su municipio con respecto a esta posibilidad de que abran sus puertas en las próximas horas, si tuvo un contacto directo con ellos. No, yo lo que recibí fueron los protocolos, la solicitud por escrito, y los mandaron por mail, y los protocolos, eso, y una nota de pedido. Ese fue el contacto que tuve, y vuelvo a repetir, me parece excelente que comiencen a abrir los locales comerciales. Yo sé que no van a vender mucho como venían haciéndolo, porque hoy la gente prioriza lo indispensable, posterga todo lo que es postergable, pero démosle igualdad de posibilidades a aquellas actividades y no tengamos prejuicios, porque yo también veo en algunas declaraciones de algunos legisladores bastante incoherentes, por otra parte, prejuicios. Parece que en los shopping fueron los ricos, después uno los primeros que ve en los shopping es a ellos, ¿no? Muy bien. Intendente, muchas gracias. Con Sergio Suárez y quien le habla, le agradecemos muchísimo este contacto. Que tenga buenas tardes. Muy amable.